Excelente, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo para Jimmy, muchísimas gracias, excelente ponencia como siempre, nos has dado un paneo muy importante en lo que es uno de los principales frameworks o marcos de referencia para lo que es generación de informes y herramientas de medición en términos del crecimiento y el desarrollo de la organización, que es el GRI. ¿Listo? Ahora mismo, pues quisiera mostrarles un poco acerca de cómo podemos llevar a hacer todo este tema de la gestión de la sostenibilidad a través de lo que es la transformación digital, precisamente lo que finalizaba comentando Jimmy, y es que tenemos que convertir la tecnología en nuestro principal aliado. En ese orden de ideas, ISOTools dispone hacia ustedes una cantidad de soluciones tecnológicas que les permitan simplificar esas acciones. ¿Listo? Y poder llevar a tener un nivel de respuesta ante esas partes interesadas con respecto al desempeño y el impacto que tiene nuestra organización, nuestro negocio, con el contexto externo. En ese sentido, quiero, para las personas que no conozcan la plataforma, les presento inicialmente el home de ISOTools. Esta es principalmente la solución que les va a ofrecer a ustedes herramientas para poder llevar de una manera y secuencia lógica a través del mejoramiento continuo módulos que les van a permitir a ustedes precisamente llevar a la generación de registros, vinculación de partes interesadas, sobre todo mantener los procesos bajo control. ¿Vale? Entonces, desde acá vamos a ir directamente a uno de los aplicativos. Lo que ustedes están viendo ahora mismo es el inicio welcome de nuestra plataforma. Pues de entrada, lo que hace ISOTools es poderles ofrecer a ustedes una manera en la que involucren a los colaboradores, porque al final del ejercicio esto no es un tema solamente de administración, esto es un tema de cadena de valor. Y cuando vinculamos lo que es la cadena de valor, precisamente tenemos que traer a colación nuestros trabajadores, todo ese cliente interno que hace parte de la organización. Entonces, al convertirse en un usuario y que de entrada puedan evidenciar cuál es la estrategia, cuál es el objetivo, cuál es la política de la organización a través de estos gráficos, a través de estos mapas que van a poder llegar directamente, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ver cómo dentro de la organización los estamos abordando, cómo los vamos a atacar dentro del sistema. Por ejemplo, por aquí tengo otra imagen como la contribución a cada uno de los ODS. Entonces, que ellos de entrada comprendan que esa tarea específica que hacen en cualquier tipo de sector, en este caso enfocándolo al sector minero, con las pequeñas tareas y actividades que realizan en su día a día, pues van a generar y tienen un impacto grandísimo en el desempeño de unos ejes, que es el eje ambiental, social y de gobernanza, ya lo mencionaba muy bien Jimmy en su presentación, y que a su vez tiene una relación con los objetivos de desarrollo sostenible y que a su vez pues vamos a tener un framework que nos va a ayudar a medir el desempeño de esos procesos que responden a ciertas perspectivas o ejes para poder tomar decisiones y poder generar, por ejemplo, nuestros informes de reporte del desempeño y crecimiento organizacional. ¿Listo? Importantísimo que lo tengamos muy presente. Aquí me mencionaba algo clave y es el tema de la aplicabilidad. Partimos de lo que es la contextualización. Entonces ya tenemos que tener herramientas que nos permitan identificar precisamente esos grupos de interés, esas partes interesadas, aquellas partes que van a tener un impacto o que tienen o se ven afectadas por el negocio de la organización, por nuestra actividad económica. Que ustedes tengan una base donde donde van a poder identificar esas partes interesadas, esos grupos de interés, su importancia o relevancia con la estrategia de la organización y a su vez la importancia que tienen ellos con respecto a qué tan impactados se ven positivo o negativamente con mi actividad económica. En ese sentido, ustedes van a poder evidenciar por cada uno de ellos pues cuáles son esos grupos de interés, la identificación de los mismos con una clasificación previa, si se trata de grupos de intereses externos o internos, la clasificación de ese grupo de interés, nombre del grupo de interés como tal, un nivel de importancia o relevancia para la organización o para la estrategia, identificación de sus necesidades y expectativas, fundamental. Esto, digamos que es importante que tengamos en consideración que al final del ejercicio, parte de lo que soporta la estrategia de sostenibilidad y la manera de operar en una organización, pues son precisamente ese know-how. Y know-how que dentro de las organizaciones nosotros buscamos mantener a través de los sistemas de gestión. ¿Listo? Y ustedes se pueden dar cuenta
Esto tranquilamente puede dar respuesta a incluso a normatividad internacional, como por ejemplo la ISO, donde hacemos la identificación de nuestras partes interesadas, evaluamos sus necesidades y expectativas para poder evidenciar la relevancia de las mismas. Bueno, todo lo que tiene que ver con el análisis contextual de esos factores externos e internos que puedan llegar a convertirse en requisitos para nosotros como organización. ¿Listo? Una vez tengamos estos grupos de interés identificados, también vamos a poder estar trabajando a la par precisamente con los asuntos materiales. Existen unos asuntos materiales, como los veíamos en la presentación que nos hizo Jimmy, muy específicos con relación a lo que es el sector minero. En ese sentido, ustedes también van a poder tener la posibilidad de tener todos esos temas materiales, incluso por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con salud y bienestar, relacionados con hambre cero, con cada uno de los objetivos voy a tener diferentes asuntos materiales, ¿listo? O temas de interés. Desde acá vamos a poder identificar y tener la posibilidad de crear nuevos registros de asuntos materiales, de temas de interés que estén relacionados con todas estas partes interesadas y que puedan llegar a tener un impacto con la estrategia de la organización. Aquí lo podemos tener si se encuentra asociado a algún objetivo de desarrollo sostenible, el asunto como tal, y ofrecer esta alternativa para que puedan hacer la gestión de una manera más rápida y sencilla. Ahora mismo, esto nos permite tener esa información consolidada dentro de una única base que es ISO Tools. Parte de lo que es la contextualización no es simplemente definir una serie de información como mis grupos de interés, mis asuntos materiales o temas de interés, sino también conocer la percepción que tienen mis clientes con respecto a mi actividad económica. Esto es fundamental. En ese sentido, ISO Tools va a ofrecerles a ustedes herramientas como por ejemplo las propias encuestas para poder conocer, vamos a actualizarlo aquí, ups, ya me generó un tema, vamos a visualizarlo aquí nuevamente, para que ellos puedan establecer precisamente cuál es el impacto que tiene la organización con respecto a, vamos a cerrar acá y voy a buscarlo nuevamente. Encuestas, tengo mi encuesta, para poderles ofrecer un panel donde rápidamente puedo conocer la percepción que tienen mis partes interesadas con respecto a la estrategia de la organización, con respecto al impacto en la actividad económica. Entonces podemos empezar a medir todo lo que es la estrategia de sostenibilidad en cada una de las organizaciones a través de preguntas y respuestas personalizadas, los objetivos, bueno, todo lo que tiene que ver con la relación de una encuesta, incluso diagnósticos conocidos también para poder conocer el estatus de la organización con respecto a un nivel de sostenibilidad, de acuerdo a la percepción que tienen mis partes interesadas. ¿Listo? Herramientas que, insisto, ayudan a lo que es la formalización del contexto de la sostenibilidad y el impacto que tiene la organización con estas cuestiones o factores externas e internos. ¿Listo? Dentro de la misma contextualización, y de hecho Jimmy lo mencionaba en la finalización de su presentación, pues al final del ejercicio esto viene muy de la mano con nuestra cadena de valor. En ese sentido, el mapa de procesos, siendo la columna vertebral no solamente de un sistema de gestión, sino precisamente lo que demuestra nuestro compromiso con la organización y es la cadena y estandarización de mis procesos, podemos evidenciar cómo desde este módulo podemos tener la estandarización de los objetivos de desarrollo sostenible, la contextualización de cada uno de ellos, para poder evaluar también cómo desde la organización vamos a poder aportar a ese objetivo como tal que nos define el ODS, en este caso las Naciones Unidas en su Agenda 2030. ¿Listo? Desde acá podemos evidenciar ya directamente, apartándonos de la contextualización, directamente a lo que es la materialidad o el típico análisis de materialidad, donde lo que vamos a hacer ya es reunir toda esa contextualización, toda esa relevancia de temas y grupos de interés a un único módulo donde vamos a poder hacer precisamente eso, la relación y el contraste de la relevancia. Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar el análisis de materialidad que se encuentra asociado a un objetivo de desarrollo sostenible. Tengo mis grupos de interés que previamente he identificado, ¿cierto? He identificado mis grupos de interés con sus necesidades y sus expectativas. Voy a traer también los temas materiales, los asuntos materiales, para poderlos evidenciar
y poder hacer toda la evaluación de relevancia. Desde acá yo puedo analizarlo por cada uno de mis objetivos, ¿listo? Desde acá también vamos a poder evidenciar precisamente cuáles son los procesos, los subprocesos, macroprocesos, actividades dentro de la organización que a su vez pues tienen un nivel de contribución grandísimo con respecto a lo que es mi desempeño como organización y el cumplimiento de la estrategia corporativa. Bueno, todo esto al final lo vamos a trasladar al módulo donde vamos a hacer precisamente eso, el análisis de materialidad. Desde acá van a poder ustedes realizar todo lo que tiene que ver con las mediciones, las evaluaciones. Vamos a ver, por ejemplo, aquí a través de una vista matricial, pues el comportamiento por cada uno de mis objetivos de desarrollo sostenible, mis grupos de interés, la identificación de sus necesidades y expectativas, todo lo que es la valoración, la tipología, la caracterización de esas partes interesadas que yo estoy analizando dentro del análisis de materialidad, los impactos que tienen con respecto a la estrategia, los impactos que tienen, mencionaba Jimmy precisamente, todo lo que es el riesgo también reputacional, que influye tener una serie de partes interesadas, unos grupos de interés, ¿listo? A los cuales hay que hacerles frente, analizar su relevancia para poder definir cuál es el impacto precisamente que tienen dentro de la organización. Acá podemos evidenciar cómo a través de significancia y colorimetría y valoraciones, que son criterios y parámetros al final del ejercicio, puedo hacer la valoración correspondiente para analizar la relevancia de estos grupos de interés. ¿Listo? También lo vamos a poder visualizar a través de los mismos gráficos. Aquí lo vamos a analizar directamente. Tengo la posibilidad, vamos a verlo desde aquí, desde esta perspectiva, y es la posibilidad de identificar por medio de etapas cuál es el análisis, la identificación de mis grupos de interés, que como ya tengo identificados mis grupos de interés, aquí simplemente si quisiera añadir uno nuevo, el sistema les va a permitir crearse un nuevo grupo de interés, ¿listo? O incluso escoger grupos de interés que ya tengo creados a través de mi base de datos de grupos de interés, la propia evaluación de la materialidad, ¿listo? Donde, pues con respecto a la relación de mis objetivos de desarrollo sostenible, voy a empezar a hacer la valoración correspondiente. Entonces, importancia global, importancia específica, impacto en la estrategia. Al final del ejercicio me va a brindar un porcentaje, ¿listo? Que tiene una significancia y una colorimetría que nos va a permitir pues tomar decisiones. Y aquí ya empezamos a hablar del tema de lo que es la planificación de la estrategia para poder hacer frente precisamente a esa relevancia de materialidad. También lo podemos evidenciar a través de lo que es el informe, vamos a visualizarlo aquí, tenemos nuestro propio gráfico, pues precisamente de análisis de materialidad, donde vamos a enfrentar lo que es la relevancia de ese grupo de interés con respecto al impacto de la estrategia. ¿Listo? El interés de la organización con respecto al interés de esa parte interesada. ¿Vale? O ese stakeholder como tal. Aquí lo podemos evidenciar de una manera gráfica también a partir de las valoraciones de los riesgos identificados dentro del análisis de materialidad. ¿Para qué? Para que luego vamos a poder empezar a definir precisamente cuál es ese plan estratégico de la organización, cómo vamos a hacer frente ante esos resultados de la contextualización, del análisis de la materialidad, del nivel de aplicabilidad, etcétera, para poderlo trasladar a esta misma plataforma. Tenemos la definición de planes estratégicos. Por ejemplo, aquí tenemos uno denominado Seguimiento Sostenibilidad 2021-2023, donde de entrada nos va a mostrar más precisamente de la contextualización, que es precisamente la misión, visión de la organización que siempre debe estar latente, los valores corporativos, importantísimo, información como por ejemplo, quién es el responsable del plan estratégico, quiénes van a ser sus participantes, periodicidad de tendencia en seguimientos de este plan estratégico, la posibilidad de crear los planes estratégicos a partir de este botón que tenemos por aquí. Eventualmente, pues vamos a tener las perspectivas o ejes, ya lo mencionaba muy bien Jimmy en su presentación, tenemos la ambiental, social y gobierno corporativo, pues siendo estos las principales ejes a trabajar en el desempeño y el crecimiento del impacto de la organización. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, donde podamos evaluar que la organización es ambientalmente sostenible, el aspecto social, el aspecto de gobernanza. Aquí tenemos todas nuestras perspectivas, podríamos crear nuevas perspectivas dependiendo del plan estratégico que deseemos
implementar las líneas estratégicas, donde vamos a definir pues precisamente partes interesadas o hacia dónde van a apuntar ese plan que yo estoy creando desde mi definición de plan estratégico y definición de perspectivas. ¿Listo? Al final pues voy a tener una serie de objetivos, como lo pueden evidenciar. Aquí tenemos listados una serie de objetivos que la letra precisamente que me muestra aquí pues hace referencia a lo que es un objetivo asociado a una perspectiva, en este caso la ambiental, G de gobernanza y S con respecto al aspecto social. Entonces, por ejemplo, tenemos objetivos: mitigar el cambio climático, fomentar la economía circular, abastecimiento sustentable, etcétera. Tranquilamente, si vamos a cualquiera de estos objetivos, vamos a poder evidenciar algo fundamental: la ficha de mi objetivo, ¿listo? Y la relación precisamente con los indicadores que me van a permitir a mí evaluar el nivel de desempeño y de cumplimiento de esos objetivos. ¿Listo? Aquí es donde empezamos a trabajar precisamente con el estándar, con nuestro marco de referencia. Vamos a tener la posibilidad de definir los indicadores que GRI me ofrece para poder aplicarlos y evaluar nuestro nivel de cumplimiento con respecto a la actividad económica. Entonces tengo unos indicadores GRI asociados con mi objetivo, en este caso materiales de desecho, consumo energético dentro de la organización, consumo de agua, emisiones directas de gases de efecto invernadero, ¿listo? Y que a su vez ese objetivo denominado mitigar el cambio climático, que pertenece a una perspectiva ambiental, donde tiene unas líneas estratégicas y que pertenece a un plan estratégico, pues tiene asociados unas estrategias para poderlo materializar. ¿Listo? Estrategias: promover el consumo responsable de los recursos, reducir las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, asimismo, como yo tengo las estrategias que las he planteado, las he definido por cada uno de mis objetivos, voy a poder ver su peso, ¿listo? Su peso y porcentaje de avance con respecto a la materialización de estas estrategias. Ya es en definitiva dentro de ese ciclo de mejoramiento que ya hemos pasado por la planificación, ¿listo? Ahora vamos a estar en la parte del hacer, en la parte de la materialización, ¿listo? Donde vamos a poder materializar estas estrategias a través de iniciativas. Vamos a visualizar precisamente cómo lo hacemos. Piense cómo desde el sistema puede evidenciar que ese objetivo que tiene asociados unos indicadores GRI, que vamos a materializarlo a través de unas estrategias, pues tiene asociados mis objetivos de desarrollo sostenible. ¿A cuáles de esos ODS estamos atacando directamente? ¿O cuáles de esos ODS están impactando en esa estrategia que yo estoy definiendo? Acá lo podemos evidenciar. ¿Listo? Ya que al final pues tenemos todo nuestro inventario de estrategias, ¿listo? Aquí tendremos todas nuestras estrategias, por ejemplo, ya en el anterior objetivo habíamos materializado alguna, en este caso que era reducir las emisiones de dióxido de carbono. Si yo doy clic en ella, el sistema me va a mostrar el indicador que tiene asociado para poder evaluar en efecto pues el desempeño de esa estrategia. Lo mismo, volvemos a los indicadores GRI, ¿listo? Y la iniciativa que yo tengo para materializar esa estrategia. Un estatus de materialización de esa estrategia, que yo puedo dar clic aquí en la iniciativa, y el sistema me va a mostrar el nombre de mi iniciativa, mi avance esperado, mi avance real, una desviación o avance de cumplimiento o análisis de brechas con respecto a la materialización de la misma. Hasta aquí tengo toda la parte de lo que es precisamente la planificación. Tengo una contextualización y tengo una planificación de la estrategia. En un módulo subsecuente ya vamos a brindar precisamente lo que son las iniciativas. Ya vamos a dar lugar a la materialización de esas iniciativas que van a dar respuesta a las estrategias de un plan estratégico dentro de la organización. Entonces tengo mis iniciativas del plan estratégico, ¿cierto? Mi avance. Acá lo podemos evidenciar. Voy a ingresar directamente a la ficha de ese plan de iniciativas. Tengo programas y proyectos asociados para poder materializar esas iniciativas, como por ejemplo, el programa de iniciativas estrategias ambientales tiene asociados unos proyectos, como por ejemplo, implementar un programa de estilo de vida saludable, promover el consumo responsable de los recursos, reducir las emisiones de CO2. Fíjense que esta precisamente hace parte de las iniciativas que veíamos en la planificación estratégica. Y así vamos a poder ir definiendo, o mejor planificando,
pues el actuar de cada una de estas iniciativas a través de programas y a través de proyectos específicos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo vengo a este proyecto, reducir, voy a encontrarme la ficha y pues que voy a tener las propias tareas ya para poder asignar responsabilidades, donde vamos a poder identificar directamente cuáles son esas tareas que tienen que hacer las personas, que vamos a estar trabajando todos en conjunto para poder dar lugar a esa iniciativa. Esto lo vamos a poder ver, por ejemplo, aquí tenemos el proyecto, las tareas asociadas, listo, un gráfico de avance, una curva de avance, de proyecto, de la asignación de mis responsabilidades, el nivel de cumplimiento con respecto a las asignaciones de tareas que se han definido por aquí. Listo, por ejemplo, jornadas de concientización de consumo de agua. Tengo asociadas una serie de tareas hijas donde estoy asignando responsabilidades a una serie de personas para que ayuden en la materialización de esta iniciativa. Bueno, esto pues lo vamos a poder evidenciar a través incluso de un Gantt, donde de manera gráfica vamos a poder ver el nivel de ejecución de ese proyecto, el cronograma que tiene ya definido desde lo que son los tiempos de planificación dentro del plan estratégico como tal. Aquí lo podemos evidenciar de esta manera a través del módulo de gestión de iniciativas o módulo de proyectos como lo conocemos. ¿Listo? De entrada, al final del ejercicio, ya lo que yo voy a tener después de ese hacer será la parte del verificar. Fíjense cómo vamos en cada una de las etapas claves dentro del ciclo de mejoramiento continuo, dentro del enfoque de la sostenibilidad. Ya en el mapa estratégico, donde a través de diversas metodologías, como por ejemplo un Balance Scorecard, un Pushing Canry, vamos a poder materializar todo lo que hemos reunido. La definición, por ejemplo, lo que vemos ahora mismo en pantalla son cada una de las perspectivas, la perspectiva ambiental, social, de gobernanza, un nivel de avance o nivel de cumplimiento. Lo que vemos justo de frente son los objetivos asociados a cada una de estas estrategias, objetivos que tienen una relación de causa. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la acción estratégica, pues esa relación nos invita a que podamos definir unas ponderaciones, donde unos objetivos van a cumplir con un objetivo padre, etcétera. Esa relación de causa entre objetivos vamos a poderla visualizar. Acá vemos los objetivos asociados por cada una de los ejes, cada una de las perspectivas. ¿Listo? Puedo ir mucho más a detalle. Puedo ir a ver directamente los indicadores asociados. Entonces ya me muestra la perspectiva, el objetivo asociado a cada una de mis perspectivas, los indicadores que me permiten evaluar el nivel de cumplimiento de ese objetivo y su porcentaje de cumplimiento. ¿Listo? Si a su vez lo deseo discriminar por las estrategias que hemos definido dentro de nuestro plan, vamos a tener la perspectiva, los objetivos y las estrategias. ¿Listo? Si quiero ver relación estrategia-indicadores, entonces vamos a ver ya la estrategia y los indicadores que tienen asociados esas estrategias. Siempre bajo el estándar GRI, que es ahora mismo nuestro framework para poder hacer la medición del desempeño de estas iniciativas, de estas estrategias como tal. La estrategia con respecto a las iniciativas o el módulo de proyectos, ya podemos evidenciar cuál es la estrategia, ¿listo? Y la iniciativa, en este caso, promover el consumo responsable de los recursos. Con respecto al objetivo de abastecimiento sustentable, tengo la iniciativa hoja de ruta hacia la descarbonización, ¿listo? Que incluso si yo quisiera ver un poco más a detalle cada una de esas iniciativas, podría dar clic y el sistema me va a mostrar el avance de esa iniciativa, las responsabilidades, ¿listo? Y el gráfico de avance. Aquí ya ese es precisamente ese consolidado, donde me va a traer toda la información. La asociación con los procesos, que en este caso lo hemos asociado con los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo como tal de mi estrategia, la perspectiva asociada y el ODS que aplica. Tranquilamente podría escoger cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible para ir directamente a la ficha del objetivo que me está aplicando en este caso. Los ODS con respecto a los indicadores, porque al final del ejercicio esos indicadores que me ofrece mi marco de referencia lo voy a poder utilizar para poder evaluar el nivel de desempeño que tiene el proceso con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible por cada una de las perspectivas definidas dentro de la planificación estratégica. Bueno,
Aquí que es importante que tengamos en consideración que también va a reunir módulos como por ejemplo la gestión de los indicadores, donde ya precisamente vamos a tener todo el consolidado de indicadores, listo, y que voy a poder empezar a medir aquí mismo dentro de la plataforma. Por ejemplo, si yo busco por agua, él me va a traer todos los indicadores asociados con este enfoque, por ejemplo, el consumo de agua, extracción de agua por fuente, un indicador que viene precisamente del estándar. Puedo ir directamente a la opción de seguimiento, medición, análisis para poder hacer lo propio. ¿Qué es? Hacer un seguimiento, hacer comparativas, poder evaluar el nivel de cumplimiento con respecto a ciertos límites de aplicabilidad y ya las propias mediciones de esos indicadores. Lo que buscamos con esto es que ustedes comprendan que la herramienta no solamente brinda funciones de administración, sino también de involucramiento de las personas. Un ejemplo claro de esto es precisamente el resultado de un indicador. ¿Listo? En el resultado de un indicador en el que me muestra una significancia o colorimetría, en este caso, por ejemplo, de color rojo, fíjense que el cursor cambia. ¿Qué significa eso? El sistema me está invitando a que yo a partir del resultado de un nivel de cumplimiento de un indicador, en este caso porque el nivel de consumo de agua no es el suficiente o no estamos respondiendo como debería ser, pues vamos a levantar, por ejemplo, un plan de acción, un plan de auditorías, vamos a poder levantar hallazgos de mejoramiento continuo, un plan de mejoramiento a partir del resultado de un indicador, para poder definir una serie de responsabilidades también como acciones correctivas dentro de un plan de acción. ¿Listo? Vuelvo aquí a lo que es el mapa estratégico, porque al final del ejercicio aquí reúne todas mis iniciativas, todo lo que hemos hecho, desde la contextualización, el hacer, que es la materialización de mis iniciativas y de mis estrategias, ¿listo? Ahora mismo la verificación a través de mi Balance Scorecard para poder tomar acciones, lo veíamos a través del módulo de plan de acción, y al final del ejercicio pues vamos a generar nuestros informes. Desde aquí ya vamos a poder generar a través de lo que nosotros necesitemos, de lo que puntualmente, dependiendo de la parte interesada a la cual yo quiera hacerle conocer un informe del rendimiento de mi actividad económica, vamos a tener la posibilidad de escoger las líneas estratégicas, algunos de los objetivos asociados a mis perspectivas y poder venir aquí dentro del sistema a generar un informe rápido, sencillo, que puede ser moldeable, puede ser todavía muchísimo más personalizado para que podamos reflejar. Entonces, todo lo que tiene que ver, permítanme un momento, vamos a dar clic en cancelar, tengo que generar, permítanme un momento, para que lo podamos visualizar. Al final del ejercicio lo que nos va a mostrar es precisamente todo ese consolidado. Aquí lo tenemos, voy a imprimirlo. Entonces, todo lo que tiene que ver con, voy a dejarlo por aquí en mi carpeta, informe de sostenibilidad. Ya vamos a esperar que lo descargue el sistema para que ustedes puedan visualizar cómo ya de manera consolidada tengo esa información para poderlo trabajar. Voy a buscarlo ahora mismo. Tengo aquí en mi descargas, informe de sostenibilidad y ya puedo analizar la información. Vamos a cargarlo, porque está generando ahora mismo. Voy a volver a generar esta vez en un doc para no generar en un PDF. Aquí lo tenemos. Cumplimiento del plan estratégico, ya me lo ha generado. Vamos a habilitarlo. Y aquí está nuestro informe, donde ya me va a traer toda la relación a través de los filtros que hemos definido. Cumplimiento estratégico por cada una de mis perspectivas, evolución temporal con cada una de, por ejemplo, las perspectivas y todo lo que tiene que ver con su gráfico de evolución, cumplimiento de los objetivos estratégicos según los indicadores asociados por cada una de mis perspectivas, los gráficos por cada uno de mis objetivos, en este caso todos los objetivos que me he definido, el objetivo como tal, ya un poco más a detalle, el nivel de cumplimiento, su significancia, los indicadores asociados, su porcentaje de cumplimiento. Aquí lo podemos evidenciar por cada uno de mis objetivos.
Ahora, cumplimiento de los objetivos estratégicos según la estrategia, perspectiva, el objetivo como tal y el nivel de cumplimiento con respecto a lo que son las iniciativas que nos habíamos planteado anteriormente. Acá lo tenemos también, la estrategia, ya los indicadores asociados directamente a la estrategia, ya no al objetivo, sino directamente a lo que es la estrategia. Vamos a visualizar cumplimiento de las estrategias según las iniciativas también. Entonces ya tengo la estrategia y el nivel de cumplimiento con respecto a la iniciativa, que ya es la propia tarea asignada dentro del sistema y su nivel de cumplimiento con respecto a al subir, al ingresar a la plataforma, subir evidencia de que he ejecutado cada una de las acciones dentro del sistema. Detalle de los objetivos, entonces cada uno de mis objetivos, en este caso, los indicadores asociados, su nivel de cumplimiento, aquí lo podemos evidenciar de una manera gráfica, las iniciativas, que ya es la materialización de las tareas por cada uno de mis objetivos. Esto es apenas un poco de lo que podríamos llegar nosotros a generar de manera automática, rápida y sencilla, como ustedes lo pueden evidenciar, en lo que son la generación de informes que consolida toda la información que yo he venido trabajando a través de un ciclo de mejoramiento continuo de lo que es la estrategia de sostenibilidad. ¿Listo? Por aquí ya para cerrar, simplemente quería mostrarles a través de otro demo cómo, pues al final del ejercicio les mencionaba que la base de todo esto es precisamente ese know-how, es el sistema de operación de las organizaciones, también los sistemas de gestión como tal, y pues que precisamente en esta estrategia de lo que es la sostenibilidad, pues está muy asociado al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, sistemas de gestión de lo que es el medio ambiente. Entonces, al final nos vamos a apoyar precisamente también en la materialización de riesgos y eventos dentro del sistema, donde vamos a poder evidenciar, por ejemplo, en el tema ambiental, pues una matriz de aspectos impactos ambientales, donde vamos a poder traer esos temas de interés, nuestra actividad económica, el impacto que tiene, el aspecto asociado, la valoración a través pues, de una matriz y la posibilidad de levantar nuestros planes de acción. Al final, también lo mismo y lo propio voy a poder realizar con la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, donde vamos a poder materializar las matrices tal cual las necesitamos, con las valoraciones, criterios, parámetros correspondientes, para poder definir nuestras estrategias. Porque al final del ejercicio, pues esta es la base fundamental también como sistema de gestión para poder definir estrategias que busquen mitigar ciertos impactos negativos en cualquier parte interesada. En este caso, ya estamos enfocándolo más que todo a nuestra parte interesada interna, nuestros propios colaboradores como tal. Este módulo, pues importantísimo, todo lo que tiene que ver con la gestión del residuo, sobre todo en el sector minero, que podamos identificar ese residuo, darle el tratamiento adecuado. Aquí podemos tener nuestro inventario de registros e información documentada y la trazabilidad de cada uno de ellos. Entonces, el almacenamiento del residuo con su propia identificación y evidencia fotográfica, la programación del retiro del residuo, disposición final con toda su evidencia y certificados por las entidades correspondientes. ¿Listo? Esto, pues en principio es un poco de lo que podríamos llegar a hacer a través de la estrategia de sostenibilidad. Como ustedes pueden evidenciar, es una serie de módulos que a través de una secuencia lógica que es precisamente el ciclo de mejoramiento continuo PHBA, nos van a permitir identificar pues cuáles son esas partes interesadas y definir nuestras estrategias, hacer seguimiento a las mismas y la generación de nuestros informes o reportes de sostenibilidad.